Nuestro, en esta tarde, Señor, estamos en tu casa, agradecidos, Dios, por todos tus favores, Padre. Nos has mostrado que nunca jamás nos desamparas, Señor, y nos sentimos, Padre, privilegiados de estar en tu casa, Dios. Gracias, Dios. Hemos visto que muchas personas están sufriendo tremendas inclemencias, Padre, por el tiempo. Pero tú nos tienes acá, Padre. Te suplicamos que los bendigas, que los guardes, Señor, principalmente en esos lugares donde están mucho más arriba de 100 grados. Ten misericordia con sus vidas, Dios. Fortalécelos, Padre, y permite que pueda pasar este tiempo de dificultad. Ahora, Dios, estamos en tu casa. Dios, sabiendo que de ti es que nosotros requerimos, de ti es que nosotros necesitamos la bendición. Así que nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Dios, quien hable a nuestros corazones, tu Santo Espíritu que nos ayude, Señor, a verte a ti y a cantarte a ti, Señor, bajo cualquier circunstancia. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Tú sabes quién está intranquilo, tú sabes, Dios, quién está en problemas, quién está esperando, quién no, Señor. Hoy estamos juntos alabando tu nombre aquí en tu casa, Padre. Te amamos con todo el corazón. En una noche de discipulado te suplicamos que hables a nuestro corazón. Sé maestro desde el principio al fin en este lugar. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Seguimos cantando con Semana Kenny. Amén. Vamos a entonar la primera alabanza que se titula Al que me ciñe. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a entonar la siguiente alabanza que se titula Grandes Cosas.
y digno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, Él victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo pronto me raptará y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, del creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo pronto me raptará y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gloria al Señor. Vamos a saludarnos, queridos hermanos. Vamos a entonar la alabanza para saludarnos. No te rindas, no. Te rindas, no, tiene todo el control, siempre sale el sol una vez más. No te rindas, no, Cristo está en tu corazón, canta esta canción una vez más. Ya no te quiero ver así, sé que tu día ha sido gris. Yo sé que todo va a estar bien, siempre a tu lado estaré.
cantando juntos. No te rindas, no. Dios tiene todo el control. Siempre sale el sol una vez más. No te rindas, no. Cristo está en tu corazón. Canta esta canción una vez más. Gloria al Señor con nosotros, nuestro pastor. Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Pueden sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Antes de pasar a otra cosa, quisiera que buscara en su Biblia el libro de Proverbios, por favor. Proverbios, vamos a leer el capítulo 14. Proverbios, capítulo 14. Si pueden regalarme un poquito más de bajos, por favor. Proverbio capítulo 14. Y ahí lo vamos a leer. Póngale mucha atención. Si no lo ha leído, pues mire, el libro de Proverbios es un libro de consejos y está hecho de tal manera para que usted pueda leer al menos un capítulo todos los días. Tiene 31 capítulos. ¿Verdad? Espero que para algunos sea una repetición de su lectura diaria. Si nunca ha comenzado con la lectura del proverbio, pues este es un buen momento para que lo pueda comenzar. Lo vamos a leer y vamos a ver si alguien quiere que comentemos algún versículo. Solo levanta su mano y hacemos un pequeño comentario del versículo que le interese. Así es que lo tenemos ahí, Proverbio capítulo 14. Leemos todos. ¿Estamos listos? Manda Humberto ahí con el texto, por favor. O todos tienen Biblia, ¿verdad? Amén. Ok, entonces, ahí sentaditos, por favor, sentaditos. Sitan. Vamos recuérdense solo la lectura del proverbio. Si vamos a comentar, si alguien quiere que le interesó algún versículo, lo comentamos así rapidito. Vamos a ver. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero, ¿qué pasa con el testigo verdadero? No mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, repita eso. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El
pobre es odioso aún a su amigo. Repita eso, por favor. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, repita eso, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra de las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. 28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Repite el 29, por favor. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Aleluya. Vamos a ver, ¿alguno de ustedes le llamó la atención algún versículo? ¿Ninguno? Santo. Versículo 29. ¿Ha escuchado usted que de repente alguien dice, no, mecha corta? Yo no, ese hombre es fuerte de carácter. No, ese hombre es cuidadito. Pero fíjese que aquí dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Mis queridos hermanos, la Biblia dice que los mansos van a heredar la tierra por heredad. ¿Sí? De los mansos. El manso no es una persona tonta. No, el manso no es una persona que se deja maltratar y que es tonto, que es débil. No, al contrario, el manso es el que tiene poder, el que tiene fuerza para contestar, pero reprime su respuesta. En otras palabras, es una persona bajo control, es una persona mansa. Puede contestar, puede golpear, puede herir, pero decide no hacerlo. Esa es la mansedumbre. La mansedumbre está unida siempre a la obediencia. En cambio, y aquí dice que el que tarda en airarse es enojarse, hermano. Mire, cuando una persona viene molesta hacia usted y usted no le ha hecho nada, pero viene encendido, lo más probable es que no tenga nada contra usted. Es que él está ardiendo por dentro. Él tiene problemas. Entonces usted debe tardar en airarse, en molestarse. ¿Por qué? Porque usted no tiene los problemas que esta persona anda cargando. Y muy probablemente lo único que tiene es lo que le está dando, su desesperación. Y cuando nosotros contestamos, así como nos vienen a contestar, lo único que hacemos es echamos más leña al fuego. Así que sea sabio. Siempre el enojo es resultado del dolor, siempre. El resultado de la pérdida, siempre. Hay quienes lloran, hay quienes gritan. Entonces, cuando usted ve a alguien bien enojado, ya se airó, es porque siente que algo ha perdido. Es porque está con dolor. Y entonces cuando usted le contesta, lo que hace es aumentar, ¿verdad? Entonces dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y mire lo que dice el 30, como lo veo así algo, dice, el corazón apacible es vida de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Apacible. ¿Qué les trae a la mente? Apacible. Apacible.
calmado, en paz, tranquilo. ¿Sí? No, apaciguate, vea, tranquilízate. Cuando usted está tranquilo, cuando usted está en paz, oiga esto por favor, puede analizar bien las cosas. Puede ver lo que no ve cuando está airado. Entonces, amados, tenga control de sí mismo. Decía el pastor fundador, ningún hijo del diablo, no, él decía, ningún impío me va a sacar de mis casillas. ¿Por qué? Porque quien conoce al príncipe de paz somos nosotros, ¿sí? Entonces, cuando usted esté con alguien ahí que está súper airado, trate de calmar la situación, o si no, mejor apártese, ¿verdad? Apártese porque nosotros no estamos llamados ni a maldecir, ni a ofender a las personas. Y después dice, oiga esto, el corazón apacible es vida de la carne. Y después dice, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Por qué? Porque un corazón apacible está conforme con su vida. O sea, está alegre con su vida. Si usted no está alegre con lo poquito que usted tiene, usted tampoco va a estar alegre si tiene mucho. Jamás. Jamás. Gran ganancia hay en la piedad acompañada de contentamiento. Si usted no se alegra, por ejemplo, con el carro que tiene, olvídese, aunque tenga un carro nuevo, usted no va a estar alegre. Aprenda a alegrarse con lo que ahora Dios le ha dado. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es que no me gusta, pero hay el gusto. Mire, la felicidad no es tanto lo que a usted le pase, sino que lo que usted piensa con lo que le pase. ¿Cómo responde usted a eso? Si usted cree que fue una maldición, pues usted va a estar triste. Pero si usted ha aprendido a confiar en Dios, amados, nada le va a quitar el gozo. Bien, amados hermanos, ahí está. Ese es el proverbio. Le invito a que usted pueda meditarlo, leerlo y así tranquilamente escuchar la voz de Dios. Y hágale caso, hermanos, hágale caso a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque estos son consejos de la vida diaria, práctica, practicidad. No va a encontrar cosa más práctica que el libro de Proverbios. Entonces, si usted quiere tener una buena vida, pues allí está el proverbio. Bien, amados, vamos a ir ya a la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, la carta a los Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. Recuerde que este día tenemos discipulado, ¿verdad? Este día no es un sermón. Aquí estamos intentando aprender, enseñar y aprender de una manera un poquito más de teología, un poquito más de práctica de la palabra de Dios. Aquí usted puede preguntar si algo no le quedó claro, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña en esta tarde. Efesios capítulo 3, versículos del 8 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 13. Hemos estado viendo, el tema general se llama Conociendo a Dios. Eso es lo que estamos viendo, Conociendo a Dios. Y ya hemos avanzado con varios temas, pero ahora vamos a ver un tema bien importante en nuestra vida, amados. Entender la voluntad de Dios, los decretos de Dios se llama, o como usted le quiere llamar, la voluntad de Dios. Hoy sí, pongámonos en pie, por favor, Efesios capítulo 3, versículos del 8 en adelante. Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3. Versículos del 8, vamos a leer hasta el 13. Aquí está hablando el apóstol Pablo, por supuesto, y dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme, mire específicamente el versículo 11, conforme al que dice, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, en esta tarde noche, Padre, estamos a punto de comenzar ya tu palabra. Te imploramos que nos bendigas ahora, que permitas la exposición y el recibir tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu, el Maestro en este lugar. Háblanos a través de este inútil siervo, que sea tu Santo Espíritu la herramienta principal y tu palabra quien ilumine nuestro entendimiento. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. Nos ponemos nuestra mente y corazón en tus manos, Señor, y tú sabes la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Te suplico, Padre, que según sea esa necesidad económica, necesidad de paz, necesidad de salud, oportunidades, etcétera, Dios bendito, te suplico que sobre cada uno de ellos derrames de tu bendición. Gracias, Padre, gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El tema, por supuesto, el tema general es conociendo a Dios. Si usted se recuerda, iniciamos esta jornada leyendo Jeremías 9, del 23 y 24, donde Jeremías dice, ¿de qué se ha de alabar el hombre si se ha de alabar? Y vimos que la Escritura dice que si usted va a presumir de algo, usted tiene que presumir de conocer a Dios. Ese tiene que ser su mayor tesoro. Yo sé que presumimos a nuestros hijos, nuestro trabajo y todo eso, pero la riqueza principal suya debe ser el tener una relación personal con el Señor. Esa es su riqueza. De ahí, amados hermanos, vienen todas las cosas. Entonces, hemos venido viendo, y vamos solo a mencionarlo, hemos venido viendo, por ejemplo, la seidad, que dijimos que es que Dios existe por sí mismo, ¿verdad? No depende de nadie. Vimos la inmutabilidad de Dios, vimos la omnisciencia, vimos la simplicidad de Dios. ¿Alguien se recuerda qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Ah? La simplicidad de Dios. Después de que vimos la grandeza de Dios, dijimos que en Dios hay simplicidad. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Ya veo que no se acuerdan, por eso es que hoy les traje una hojita. La simplicidad quiere decir que Dios está formado de una sola parte. Aún con lo grande y poderoso que es Dios, Él no tiene partes. Por ejemplo, dijimos que Juan dice que Dios es luz. Sí, y que no hay ninguna tiniebla en Él. Pero también dijimos que dice en primera de Juan que Dios es amor. Entonces dijimos, ¿qué es más Dios? ¿Es más luz o es más amor? Porque el atributo que a la gente le gusta más, ¿cuál es? Dios es amor, ¿verdad? Y entonces confunden, porque como Dios es amor, creen que Dios no castiga. Entonces, lo que Dios es, lo es en una sola parte, en 100%. Dios es 100% amor, 100% justicia, 100% misericordia, 100%. Todo lo que Dios es de una sola. Es decir, no es 50% amor, 50% justicia, no. Todo lo que Dios hace es completo. En otras palabras, el poder de Dios es un poder que está lleno de amor. La justicia de Dios es una justicia que está llena de gracia, de su amor, de su misericordia. Eso es lo que quisimos explicar, que lo que era la simplicidad. Y aunque a usted le guste más el atributo de Dios, el amor, pero usted no puede hacer a un lado el atributo de que es un juez justo. Y es tan amoroso como justo. Entonces debemos ir conociendo más de Dios. Vimos también la gracia de Dios. Y dimos una definición solo para recordarse. Es el favor eterno y total, gratuito de Dios manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a la criatura culpable e indigna. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que Dios le da un favor a alguien que no lo merece y que no lo puede obtener. Su salvación es, oiga bien, inalcanzable para el hombre pecador.
para todos nosotros. Es inalcanzable la salvación. Y por eso es que como nosotros no la podemos alcanzar, vino Dios y nos alcanzó a través de Jesucristo. Vino Él y Él nos dio esa gracia. Dijimos que la gracia es eterna, que es gratuita y que es soberana. Dios la da a quien Él quiere. Dijimos también, si usted se recuerda, que cómo es posible que dos personas más o menos iguales escuchen la misma palabra, pero uno no pasa nada y está desesperado por irse, y en cambio el otro ha sido tocado por el Señor. Su gracia le alcanzó, su gracia lo llamó. El Señor Jesucristo dice que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. En otras palabras, usted está aquí porque la gracia del Padre lo trajo. Somos salvos porque la gracia de Dios nos salvó a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces así hemos venido caminando, amados hermanos, y vimos también lo que es, permítame, vimos la bondad de Dios, vimos la gracia de Dios. Y ahora el tema de esta tarde son los decretos, o si usted quiere, la voluntad de Dios. Amados, este es uno de los temas más bonitos de la Biblia y más interesantes de la Biblia si alguien quiere entender un poquito a Dios. El problema es que los cristianos venimos a la iglesia siempre buscando algo, ¿verdad? Y cuando usted, por ejemplo, usted piensa en su esposo, en su esposa, o en sus padres o en sus hijos, y usted quiere obtener algo de ellos, hermanos, mire, hasta el perrito hay que conocerlo para obtener obediencia del perro, ¿sí o no? Usted sabe que hay cosas que al perro lo ponen nervioso, que al perro lo ponen agresivo. Entonces, si usted quiere un buen comportamiento en determinado momento del animalito, por más que le pegue, si usted no conoce al perro, el perro no va a actuar bien. Igual en su casa, igual con su esposo, igual con sus hijos. Con Dios no es la excepción. Muchas personas se decepcionan de Dios, pero el problema es que no conocen a Dios. Y han escuchado un montón de predicaciones que Dios anda haciendo favores a diestra y siniestra, que Cristo vino para que nosotros tengamos bendiciones materiales en esta tierra, y la verdad es que Cristo vino para morir en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos. Y entonces cuando Dios no me hace el milagro, cuando Dios no me da lo que le estoy pidiendo, y yo no trato de entender un poquito de Dios, normalmente el cristiano comienza a decepcionarse porque simplemente estoy esperando una conducta de Dios que Él nunca ha prometido. Entonces, amados, la voluntad de Dios siempre, y en teología el decreto de Dios siempre está relacionado con lo futuro. Al hombre de hoy le gusta creer que nada está controlado por alguien, que todo es como la lotería, que nadie sabe nada y que usted es libre y que nadie puede determinar su vida, pero la Biblia no dice eso. La Biblia enseña que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, están determinadas por Dios, que han sido decretadas desde el principio. Si usted tiene su material, ahí dice, el decreto de Dios está relacionado con todas las cosas futuras. Todo lo que ha sido hecho en el tiempo fue determinado por Dios desde el principio. Un solo propósito y una sola determinación. O sea que, amados hermanos, Dios hizo y pensó todas las cosas desde el principio. En Edén, en el huerto, amados, Dios puso a Adán y Eva no para que vivieran allí siempre. Cuando usted puede leer la Biblia, usted lee la Biblia y ve todo el resultado de lo que ahí pasó. Adán y Eva estaban en una prueba allí. Prueba que vino el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, a pasar la prueba que Adán no pudo pasar. Los pusieron en un lugar, el mejor lugar en el que podían estar, y solo les dieron una tan sola prohibición. Y de ahí podían hacer lo que quisieran y tomar de lo que quisieran. Era un lugar espectacular. ¿Y qué fue lo que pasó? Hicieron la única cosa que les dijeron que no hicieran.
Entonces fallaron la prueba y fueron sacados de ahí. El problema es que Adán y Eva nos estaban representando a nosotros. Y al fallar la prueba, la consecuencia vino a dar a nosotros. No es algo que Dios se inventó o se va inventando su respuesta en cada momento. No es que Dios está en el cielo, en el trono, ¿verdad?, resolviendo los problemas del mundo. Dios tiene absolutamente todo determinado. Cuando usted lee la Biblia y dice el mismo Dios, dice que Él anuncia las cosas que van a suceder. Y las anuncia que van a suceder no porque las vea, que tenga un telescopio para el futuro, sino que Él las determina. Él decreta las cosas que van a pasar. Las cosas que ya pasaron fueron hechas por Dios. Las cosas que están pasando fueron determinadas por Dios. Y las cosas que van a pasar mañana han sido determinadas por Dios. Entonces, vea el tercer párrafo, dice. El pensar que es un solo decreto, es una sola determinación para todas las cosas que está pasando, para nosotros es difícil. Dice, es un concepto difícil de asimilar porque nuestra mente solo puede pensar en ciclos sucesivos. O sea, si usted, por ejemplo, usted va a planificar una fiesta, ¿verdad? Entonces dice, vamos a ver cuántos invitados necesitamos. Y usted va poco a poco. Vaya, vamos a ver la comida. Vamos a ver esto, y poco a poco, mientras sus pensamientos van surgiendo, usted va dando respuesta y planificando. Esa es nuestra mente cíclica. No podemos pensar de otra manera. Pero Dios, amados hermanos, increíblemente, y de verdad que esto no es fácil, lo determinó todo de un solo. Una mente perfecta. Una mente infinita determinó absolutamente todo lo que iba a pasar. No hay nada nuevo para Dios. Absolutamente nada nuevo para Dios. Ahora, dice, es un concepto difícil de asimilar porque nuestra mente solo puede pensar en ciclos sucesivos a medida que surgen los pensamientos y ocasiones o en referencia a los distintos objetos de su decreto, los cuales siendo muchos nos parece que requieren un propósito diferente para cada uno. En otras palabras, nosotros pensamos que cada cosa que está pasando tiene un propósito especial, separado uno del otro. Pero el propósito de Dios para mi vida está unido a todo el propósito de toda la humanidad. No estamos separados. Y el que yo obedezca, ya vamos a hablar un poquito, porque los tipos de decretos de Dios, el que yo obedezca no cambia la voluntad de Dios, lo que Dios ha dicho que va a acontecer, porque aún en mi desobediencia, oiga esto, aún en mi desobediencia, Dios hace que las cosas resulten tal cual su voluntad. ¿Se acuerda de José, el soñador? Para que lo diferencie de José, el esposo de María. ¿Se recuerda que su padre, cómo se llamaba el padre de José? Jacob, así es. Entonces era el hijo amado de Jacob y lo tenía en preferencia a sus otros hijos porque los demás eran malcriados, eran vagos, eran así como... Entonces, en cambio, José era más apegado a su papá. Y tanto era la preferencia de Jacob, yo no digo que es bueno tener un hijo preferido, pero la cuestión es que Jacob tenía un hijo preferido. Que Jacob le dio una túnica de colores diferente a la que tenían sus hermanos. Y Dios le dio visiones a José, donde él estaba por encima de sus hermanos e inclusive por encima de sus padres. Todos se enojaron con José. Y los hermanos lo llegaron a odiar de tal manera que un día ellos se fueron con las ovejas y el papá le dijo a José, mira, anda, ve que están haciendo esos vagos. Ya eso haciendo relajos han de andar. Y entonces lo mandó y fue José muy obediente. José era ponededo, ¿verdad? Yo sé que me entiende la expresión. Entonces le daba al papá cuenta de las acciones de los hermanos y eso los molestaba a los hermanos. Y entonces cuando llegó, los hermanos estaban hablando de José. Y cuando lo vieron llegar,
Usted sabe la historia, lo tomaron, lo agarraron, lo querían matar. Y ellos habían dicho que lo iban a matar y que le iban a enseñar al papá la ropa como que un animal había matado a José. Era algo que podía suceder y ellos ya tenían en su mente. Imagínense, esos son los patriarcas. Los padres de las 12 tribus de Israel. Chulada, ¿verdad? Uno piensa que todos los personajes bíblicos son una belleza, pero la Biblia no le cuida el testimonio a nadie. A nadie. Si cometieron un error, así lo saca la Biblia. Entonces, lo metieron en una cisterna. Y en la cisterna no había agua. Entonces Judá no quería que lo mataran. Pero los demás lo querían matar. Total que al final, usted conoce la historia, lo vendieron a una caravana que iba hacia Egipto, lo llevaron a Egipto, allá lo vendieron, se lo dieron a Potifar, que era uno de los siervos de Faraón. Ahí estuvo, Dios estaba con José. Mire todas las cosas malas que le están pasando a José. Pero en medio de las cosas malas que le estaban pasando a José, la Biblia dice, Dios estaba con él. A veces nosotros pensamos que si Dios va a estar conmigo, solo cosas buenas me van a pasar. Pero no es así. Oiga, no es así. ¿Se recuerda lo que dice Romanos 8:28? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero no quiere decir que todo le va a salir bien. Al final, entonces, estando allí, conoce usted que la esposa de Potifar quiso meterse con José porque dice la Biblia que José era hermoso. Y entonces no quiso. José salió corriendo. La mujer dijo que había tratado de abusarlo. Al final José fue a dar a la cárcel. Y pasaron a todo esto, amados hermanos, habían pasado 10 años antes que José entrara a la cárcel. Y cuando entró a la cárcel, pasaron otros años más. Pero en todos lados la Biblia dice, mas Dios estaba con José. ¿Usted qué pensaría si le pasaran todo eso? Y usted dijera, ¿y Dios está contigo? No, hombre, verá dónde me tiene. Pero José seguía confiando en Dios. Al final usted conoce la historia. Fue a dar delante de Faraón. Dios le reveló un sueño que había tenido Faraón, el significado del sueño, y lo nombraron al final el segundo después de Faraón. En otras palabras, José, ese muchacho que fue traicionado por los hermanos, vendido, casi muerto, metido a la cárcel, llegó a ser el segundo de Israel. Y Dios determinó una gran hambruna. ¿Una gran qué? ¿Qué es lo que no había? Comida. Porque había una gran sequía. Entonces todos dirán, qué mala suerte, qué mala suerte. Pero todo lo estaba determinando ¿quién? Dios. ¿Verdad? ¿Y se acuerda usted cómo se enoja cuando las cosas aparentemente le están saliendo mal? Y muchas veces las cosas han comenzado mal para nosotros, pero han terminado bien. Porque la voluntad de Dios no es solo bendición, bendición, bendición. No, al final vamos a tener bendición. Pero en el momento que yo quiero traerles a cuentas es que cuando los hermanos se presentaron por última vez donde José, que les dijo, vayan a traer a su hermano menor, bueno, usted conoce la historia. Y entonces José se les reveló a ellos, porque ellos no lo habían conocido. Y José se reveló a ellos y ellos pues tuvieron temor. Es lógico, ¿no? Hoy está en un lugar de poder, ¿qué va a hacer? ¿Qué hubiera hecho usted? Aquí los tengo, ¿verdad? Se hubiese vengado probablemente. Pero José había entendido que todo había sido la voluntad de Dios. Y José les dijo a sus hermanos, vosotros quisiste hacerme mal a mí, pero Dios lo cambió para bien. Entonces Dios, amados hermanos, Dios decreta las cosas. Ya un solo propósito, un solo decreto que se va dando conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad, no conforme a mis deseos. Alguna vez si caminamos en los deseos en nuestros deseos, lo que Dios quiere hacer, pero Dios quiere que nosotros en medio de dificultades aprendamos a confiar en Dios.
que Dios es el soberano, Dios tiene el control de todas las cosas, aunque parezca, amados, aunque parezca que es el diablo quien tiene el control. No, Dios es definitivamente que tiene el control. Ahora, el decreto de Dios, aquí hay 4 características de los decretos de Dios. Mire esto, de la voluntad de Dios. Primero, es eterna. La voluntad de Dios es ¿cómo? Eterna. Dios decretó desde la eternidad y se va a sostener. Quisiera que buscáramos 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Estos decretos de Dios, oiga bien, no tienen cambios. Dios no tiene plan B. Nosotros tenemos plan B porque sabemos que muchas cosas no están bajo nuestro control. ¿Se comprende eso? Mira, yo voy a llevar esto por si acaso, ¿verdad? No vaya a ser, porque nosotros no controlamos todas las cosas, pero todas las cosas están bajo el control de Dios. Entonces, lo primero es que es eterno. Dice, oiga esto, versículo 9, estamos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice así, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, oiga esto, el propósito suyo. Es decir, que usted no es salvo por algo que usted hizo. Dios determinó que la hermana Ana Galán un día tendría su nombre inscrito en el libro de la vida, no porque ella se portó bien. Mire lo que dice. No conforme a nuestras obras, sino según el ¿qué? El propósito de ¿quién? De Dios, suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de ¿qué? De los tiempos de los siglos. ¿Usted ya habrá nacido antes de los tiempos de los siglos? No. Y allí se determinó que este pastor un día les iba a estar hablando sobre el decreto de Dios. Entonces, ponga atención a esto. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Versículo 10, por favor. Oiga esto. Pero, ¿cuándo? Ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Cuándo se determinó todo eso? ¿Cuándo se determinó? No, ahora fue el cumplimiento en el tiempo del Señor Jesucristo. Pero ¿cuándo se determinó? Desde antes. ¿Cuándo dijo Dios? Óigame por favor. ¿Cuándo dijo Dios que usted iba a ser salvo? No es que yo tengo que portarme bien. No, usted se porta bien después que usted es salvo, hermano. El Espíritu Santo comienza a cambiar nuestro corazón. Preguntas, lo veo algo así. Preguntas. Bueno, vaya pues. Mire, no es un problema tener preguntas, tener dudas. El problema es tener la posibilidad de obtener una respuesta o una aclaración y salir con la duda. En otras palabras, el problema es no preguntar. Ahora, entonces, suponer que no son eternos los decretos de Dios o el decreto de Dios, o que mutan, es decir, o que cambian, sería considerarlos como sujetos a imprevistos que requieran la existencia de un plan B, por ejemplo, una nueva resolución. No, Dios tiene todo controlado. Dios tiene todos controlados. Pero es que mire, fulano no vino al culto. No se preocupe, Dios tiene todo controlado. Yo quería que viniera mi amigo. Tranquilo, siga orando, siga hablándole. Siga orando que Dios tiene el control. Entonces, el decreto de Dios no puede cambiar, son eternos. Los decretos de Dios son sabios. Vamos a ver 104:24 del libro de Salmos. 104:24 del libro de Salmos, por favor. Por más, amados hermanos, que nosotros querramos preparar las cosas, nunca usted tendrá una preparación mejor que la que determina Dios. Por eso es que la Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura, porque cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios,
Todo va a salir al final bien. Salmo 104, 24. ¿Lo tenemos? Espérenme aquí. ¿Lo tenemos, muchachos? Pero no en la pantalla, digo. Vamos a ver, Salmo 104, 24. Ahí está. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas ¿con qué? Con sabiduría. La tierra está llena de sus beneficios. Todos los decretos, todo lo que Dios hace está lleno de sabiduría. Amados hermanos, mire, es que la vez pasada tuve un accidente, pastor. Yo no creo que Dios haya determinado que me pasara eso. Pues aunque no lo crea. Por ahí hay un personaje en la Biblia que igual le pasó que a usted. No creía que lo que le había pasado lo había determinado Dios. ¿Sabe cómo se llama el personaje? Job. Déjenme hablar con él, decía. Yo, ¿quién que me concede hablar con Dios? Entonces, amados, el decreto de Dios es sabio. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. Lo que está pasando, confíe en Dios. En todas las cosas, los que estén en sus manos y lo que se salga de sus manos, confíe, aprenda a confiar en Dios. Esto no quiere decir que no vamos a planificar, que no vamos a tratar de hacer las cosas en orden, claro que sí. Pero dice la Escritura que el caballo se prepara para la batalla, pero es Dios quien da la victoria, ¿sí? Usted puede prepararse lo mejor que usted quiera, pero si Dios no le da la victoria, mi querido hermano, nada va a pasar. Ahora, otra cosa, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Versículo 13. Nos saltamos una, pero ya vamos a regresar. 2:13. Dice así. Segunda Tesalonicenses 2:13. ¿Lo tiene ahí? Oiga esto lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, oiga esto, por si usted tiene dudas, amados, por si usted tiene dudas, si usted cree que usted se salvó porque usted decidió salvarse, mire lo que dice. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor. O sea, les está diciendo que no solo Él los ama, sino que los ama el Señor. De que Dios, ¿qué dice? Os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Para qué le escogieron, hermana? Es increíble, ¿eh? Cuando yo pienso esto de mí, cuando recuerdo lo que yo fui, y en medio yo tenía amigos mucho mejores que yo, pero por alguna razón, Dios decidió, Dios me escogió a mí, y Dios lo escogió a usted para salvación. No, aquí no puede haber otra interpretación. Oiga lo que dice, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En otras palabras, Dios lo escogió, el Espíritu Santo operó en usted y Dios le dio el ¿qué? Fe en la verdad. Entonces, Dios, amados hermanos, tiene todas las cosas absolutamente planificadas. Ahora, el decreto de Dios es, pero veamos Isaías, por favor. Isaías capítulo 46, versículo 10. Isaías capítulo 46, versículo 10. Isaías capítulo 46. Versículo 10. ¿Lo tiene ahí? Espérenme ahí está ya. Dice que vamos desde el 9, desde el versículo 9, por favor. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada, oiga esto, y nada hay semejante a mí, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho,
que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, Dios, el decreto de Dios es completamente, no está sujeto a ningún tipo de condición. Si llueve, si no llueve, si tiembla, si no tiembla, porque el que llueve, el que tiemble, el que haya una pandemia, el que haya cualquier otra cosa, estás dentro del decreto, dentro del plan de Dios. Ahora, por favor, ahí mismo en Isaías, busquemos versículo 40, capítulo 40, versículo 13, porque los decretos de Dios son completamente libres. Isaías 40, 13. Oiga esto, el decreto de Dios es completamente libre. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Amados hermanos, mire, Dios no le agradece consejos a nadie. Dios no tiene nada que aprender. No hay noticias nuevas para Dios. Dios decreta las cosas y cuando Dios decretó algo, también junto con el decreto de Dios, decreta que sucedan todas las cosas que son necesarias para que su voluntad se lleve a cabo. Por eso es que cuando Dios le escogió a usted, determinó inclusive las personas que iban a llegar a usted. Determinó el momento indicado en el cual la palabra iba a llegar. Oiga esto, por favor, porque el que Dios decrete todas las cosas y ordene todas las cosas, no quita mi responsabilidad de hablarle de Dios a las personas, porque Dios también ha determinado que nosotros creamos, ¿por qué? Por la locura de la predicación. La gente no se salva por las alabanzas, la gente no se salva por los milagros, la gente no se salva por otra cosa, se salva por la locura de la predicación. Entonces, aunque Dios haya determinado las cosas, es mi responsabilidad salir a predicar. Entonces, amados hermanos, pero Dios determina todo. Dios lo hace absolutamente todo. Entonces, el decreto de Dios no está sujeto a condición alguna. Cuando Dios decreta algo, también se decretan los medios para que esto ocurra. Ahora, la voluntad de Dios tiene tres aspectos. Primero, amados hermanos, la voluntad de Dios es soberana. No depende de nadie más. Ya vimos eso. Hay decretos de Dios que se cumplen. Hay voluntad de Dios que se cumple sin que nadie se puede oponer. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó? Fue la luz. Cuando Satanás llegó y le dijo que Job le creía, le obedecía a él porque Dios lo tenía, voy a ocupar una palabra que me enseñó mi suegra, bien chonteadito, ¿se entiende el hebreo? Bien bendecido, bien. Por eso es que Dios te sirve, le dijo Satanás. Es que es malía. Entonces Dios le permitió a Satanás tocar a Job. Cuando Dios le permitió, entonces Satanás pudo ir sobre Job. ¿Por qué antes no había podido Satanás? Lo había intentado, se lo aseguro, pero él dice, ¿y cómo si has hecho un cerco alrededor de él de modo que nadie lo puede tocar? ¿Por qué Satanás sabía eso? Porque ya había intentado. Mire, hermano, cuando le robaron todas las cosas, mire, cuando Dios permitió que se quitara el cerco, los ladrones que siempre habían querido robarle todo, encontraron el momento indicado para quitarle todas las ovejas, todo el ganado. ¿Por qué? Porque Dios quitó el cerco. Y entonces cuando Dios quitó el cerco, se llevaron todo. Los hijos de Job, yo creo que eran los más afortunados. Pero cuando Dios le quitó el cerco, todos murieron. Entonces, no hay nada en contra de la voluntad de Dios. Pero hay un decreto que es eficaz. Hay un decreto que nadie puede resistir. Cuando Dios dice que va a pasar algo, pasa. Sin embargo,
también hay otra voluntad o otro decreto que Dios nos muestra a nosotros. Y es su voluntad revelada. Diga conmigo, su voluntad revelada. ¿Y eso dónde está? En su palabra. ¿Cuántos quisiéramos saber qué es lo que va a pasar mañana con nosotros? ¿Cuántos quisiéramos saber en qué ha visto la lotería? ¿Cuánto hoy que estaba haciendo un alto, un montón de cantidades, hay 3 cantidades grandes? ¿Hubiera querido usted saber cuál era el número de cada uno de ellos? Usted no. Yo sí. ¿Y qué hubiera hecho con ese número? Yo lo compro. Yo lo compro. ¿Ah? Quisiéramos saber qué pasará mañana. Pero nadie lo sabe. La voluntad de Dios para mañana, por favor póngame atención, nadie la puede saber, excepto mañana. Así usted busque brujos, adivinos, lo que usted quiera. La voluntad de Dios para mañana será revelada mañana. Pero lo que sí Dios nos ha dado es su palabra. Y ahí está determinado lo que nosotros debemos, lo que Dios quiere para nosotros. Pero el problema es que cuando la gente se acerca y quiere saber la voluntad de Dios, no está hablando de la Biblia. Está hablando de aquellas cosas que la Biblia no revela y quieren que nosotros se las revelemos. Pastor, ¿qué es lo que tengo que estudiar? Pastor, ¿con quién me tengo que casar? Pastor, ¿qué camino debo tomar? Yo no puedo darle una respuesta específica. Imagínese que cásese con ese muchacho. Mire, ese es el para usted. Y después le sale un loco que saber qué. No. Usted lo que tiene que ir es a la palabra revelada por Dios y vea las características que debe tener, que debe cumplir un hijo de Dios. Pero ¿qué pasa con las hermanitas? Se van a buscar un montón de impíos allá afuera. Y entonces, hasta la fecha, amados, hasta la fecha, yo le puedo decir, aquí en este país, no he conocido ninguna hermanita que se haya traído su novio impío, lo haya traído en la iglesia y que se quede en la iglesia. Siempre se la lleva. Siempre. Entonces, ¿cómo hago? Dios tiene una voluntad eficaz que se cumple. El ejemplo es sea la luz y todo fue hecho. Segundo, hay una voluntad revelada por Dios que está en su palabra. Eso es lo que es nuestro. Deuteronomio 29 dice que lo revelado por Dios es de nosotros. Lo que no es revelado es solamente de Dios. Entonces las cosas que Dios no las ha revelado, usted no las puede saber. Entonces, ¿qué es lo que sí tiene que hacer? Aprende lo que Dios ya tiene allí para usted. Y entonces, cuando usted aprenda lo que Dios ya le enseñó a usted, ya tiene revelado, usted va a saber cómo actuar aún en las cosas que son imprevistas. Dice en el proverbio, hablando de la mujer virtuosa, que se ríe de lo porvenir. ¿Sabe la mujer virtuosa lo que va a pasar? No. Pero se prepara en la palabra de Dios. Prepara a su familia con ropas dobles. Entonces, tenemos una voluntad que Dios ha sido revelada. Esa aprenda, hermano. Esa estudie. Esa cumpla. Que la voluntad para mañana, de lo que va a pasar mañana, lo sabremos mañana. Pero nos preparamos con lo que Dios nos ha revelado ahora. Entonces, amados, hay otra voluntad de Dios. Esa voluntad revelada, oiga bien, no estamos autorizados a romperla, pero lo podemos hacer. Quisiera que buscara Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. No solo es posible romper o no obedecer la voluntad de Dios, sino que lo hacemos todos los días. Mire lo que dice, por favor. Bendiciones de la obediencia, ¿sí? Y usted puede ver cuántos versículos son en la porción donde dice bendiciones de la obediencia. ¿Tiene Deuteronomio 28? ¿Cuántos versículos son? 14.
¿verdad? Dice, no los vamos a leer todos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea, la voluntad revelada de Dios, el decreto revelado de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas, ¿qué dice ahí? Bendiciones. ¿Por qué vendrán las bendiciones? Por la obediencia. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el camino, bendito el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera. Y así por 14 versículos de bendición. Sin embargo, el versículo 15 comienza los versículos que son resultado de la desobediencia. Mire por favor, desde el versículo 15 hasta dónde, mi hermano. Hasta el versículo 68. Mire cómo dice, se lo voy a leer, unos cuantos. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y ¿qué? Te alcanzarán. O sea, no, de Dios usted puede correr, pero no puede esconderse. Y donde usted se vaya a meter, allá van a llegar las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños, etcétera, etcétera. Mire el versículo 34, solo por pegar un salto cualquiera, versículo 28-34, dice, y enloquecerás a causa de lo que verán con tus ojos, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. ¿Tenemos la capacidad de desobedecer la voluntad revelada de Dios? La respuesta es que sí, sí podemos, pero no sin la respectiva consecuencia. Mire, dice, adelantemos un poquito, versículo 40. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. O sea que vas a tener la bendición allí, pero no la vas a poder usar porque se va a perder antes que la agarres. ¡Qué tristeza, brother! Ahí tengo guardadito una cosita y cuando llega se la comió el gato, brother. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. ¿Alguna vez las había leído, brother? Yo sé que la mayoría de ustedes saben dónde están estas cosas. ¿Sabían? Así ahí están. 43. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú le prestarás a él. Él será por cabeza y tú por cola. ¿Por qué? Porque desobedecimos la voluntad revelada de Dios. Saltémonos otro poquito, por favor. Versículo 50 y ¿qué es? 8. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo a este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Saltemos, por favor, hasta el 67 para quitar un poquito la calamidad. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrantado y por lo que verán tus ojos.
y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos, por esclavas, y no habrá quien, hasta para esos salados, hermano. Te van a dar de esclavo y nadie te va a querer comprar. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de obedecer, pero también la posibilidad de desobedecer el decreto revelado de Dios. Ahora, también Dios desea que nosotros, amados, el deseo, la actitud de Dios para con el hombre es que el hombre se salve. Ese es el deseo de Dios. Dios no desea la muerte del impío. Dios desea que el impío proceda al arrepentimiento. Pero si el hombre no procede al arrepentimiento, pues la voluntad de Dios siempre está ahí. Y fíjense, amados, para terminar, el decreto de Dios, al final de su material, involucra tanto a las más pequeñas criaturas como al más minucioso de los acontecimientos. Mateo 10:30. Con ese vamos a terminar. Algunos podrán pensar, no, es que viera que me está yendo de la patada, me está yendo re mal. Viera que... Pues, amados, analice, por favor. Analice, por favor, cómo está viviendo su vida en relación con Dios. Esa es toda su respuesta. Si usted está tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios, o póngame atención a esto, si usted está tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios y de todas maneras usted siente que le está yendo mal, siga caminando. Tenga paciencia. Espere en Jehová. Si Él lo salvó, no lo va a dejar perder. Oiga esto, por favor. Póngalo aquí en su mente. Si Él mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, mandó al Espíritu Santo y puso todo lo necesario para que usted creyera en Él, Dios movió todo un andamiaje para que usted y yo creyéramos en Él. Oiga bien, Dios no va a hacer todo ese esfuerzo para perdernos hoy. Entonces, si algo está saliendo mal, si está teniendo problemas, si aunque quiere componer las cosas, siempre usted se ve en medio de problemas que usted no causó, que no encuentra la solución, amados, siga confiando en Dios. Vaya al Señor y preséntele su problema, preséntele su dolor. Amados, mire, aunque Dios ha determinado todas las cosas, ¿qué nos ha mandado a hacer a nosotros? Orad sin cesar. ¿Le vamos a cambiar a Dios la mente? No, pero Dios ha permitido que a través de sus oraciones también se cumpla su voluntad. Dios escucha la oración de sus hijos. Sí, Dios ha determinado todo, pero Dios escucha la oración de sus hijos. Y amados, Dios tiene cuidado de usted. En este capítulo, amados, retrocedamos un par de versículos, por favor, al versículo 27, por favor. Mateo 10:27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Es decir, hagan lo que yo les mando hacer. Versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? ¿Satanás? Satanás no conoce el infierno. Nunca ha estado en el infierno. Satanás no tiene nada. Todo es de Dios. No le tenga miedo al diablo, no le tenga miedo a los demonios, que Dios tiene todo el control de todas las cosas. Aunque parezca que está oscuro, aunque parezca que puede haber problemas, confíe en Dios. Versículo 29, por favor.
¿No se venden dos pajarillos por un cuarto en aquel tiempo era 1 centavo? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, Dios tiene control aún de los pajaritos. Mire, ¿ha visto esos pajaritos tan pequeñitos? ¿Alguna vez usted lo ha agarrado? ¿Cómo se llamaban unos pajaritos? Pero pequeñitos, tortolitas. Pero, o usted alguna vez ha agarrado ¿cómo se llaman los que vuelan? Un colibrí. Mire, una vez tuve eso en la mano, da hasta no sé qué, porque unos huesitos tan delgaditos. Y dice la Biblia que ni aún un pajarito de eso se muere sin la voluntad de Dios. Pero si Dios dice que ese día el pajarito se va a morir, no importa cuánto veterinario esté en medio, amados, ese pajarito se murió. Pero para nosotros los creyentes, sabemos que un día vamos a partir, ¿sí? Pero hasta ese día, nosotros tenemos que esperar en Dios. Y cuando pase eso, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Se acabó la aflicción, se acabó el dolor, se acabó la necesidad. Allá no va, Señor, no, todavía no. Mis hijos, Señor, ¿usted cree que usted puede cuidar mejor a sus hijos que Dios? Dice, joven fui, oiga esto, joven fui y he envejecido. Y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Eso no es esa bendición suficiente, mi hermana. Para servirle a Dios, para seguir caminando en Dios, Dios ha decretado que mis hijos, ni sus hijos, mientras caminemos con Él, nunca les faltará el pan. Y cuando es una manera de decir, amados, que Dios no se va a descuidar, no crea que solo les van a ir a dejar 2 panes para que coman en el día. No, es que Dios tendrá pleno control de todas las cosas. Amados hermanos, póngase de pie, por favor. Yo quiero decirle, amados, hay demasiadas cosas que nosotros no controlamos, ¿sí? Pero sí las controla Dios. Y es en ese control en el que debemos de confiar. Aprenda a conocer la voluntad que Dios ya le reveló. Olvídese de las cosas que Dios no nos ha revelado. Olvídese, déjelas, porque están en las manos de Dios. Cuando llegue a su casa, lea Deuteronomio 29:29. ¿Cuál es? Lo que usted no sepa, no se preocupe. O sea, respecto de las cosas que van a pasar mañana, de cómo va a resultar eso, usted solo haga su mayor esfuerzo y confíe en Dios y todo saldrá bien. Y obedezcamos a Dios, que Dios promete que si obedecemos, las bendiciones donde sea que nos encontremos, ¿qué dice? Nos alcanzarán. No importa dónde esté, con que llegan las compras que usted hace de Amazon, hermano. ¿Cómo no va a llegar la bendición que Dios determine desde el cielo que es para usted? Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, queremos, Padre, agradecerte la vida que nos das, tu infinita misericordia, Dios. Descansamos en ti, Señor, y en tu palabra, Señor. Confiamos, Dios, en ti. Tu palabra es perfecta, Dios. Tu voluntad es sabia, perfecta, eterna, es incondicional, nada la puede detener. Tu voluntad se va a cumplir, Dios, te va a cumplir, sin importar cualquier otra cosa. Por eso, Dios, es que en esta tarde, Señor, agradecemos, Padre, la palabra que nos das. Hay muchas cosas que salen de nuestra mente, hay muchas cosas, muchas preguntas, Dios, respecto de lo que va a pasar el día de mañana. Pero Dios, sabemos que hoy, mañana y cuando sea, tú vas a estar con nosotros. Hasta nuestros cabellos los tienes contados.
ningún animalito, por pequeño que sea, muere, cae, se pierde sin tu voluntad. Y nosotros, Dios, tú lo dijiste, valemos mucho más que muchos pajaritos, Señor. Perdona nuestras faltas, Dios. Perdona nuestra falta de confianza, Dios. Y ayúdanos, Señor, a poder tomar en cuenta tu palabra, tus decretos, tu fidelidad y empezar a confiar en ti. Mi amigo, usted que está en su casa, gracias por estar con nosotros. Va a salir una oración en su pantalla. Dios quiere salvarle. Dios quiere bendecirle. Repítala con fe, que hoy es su día de bendición. Gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Y amén. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y ahora vamos así paraditos. Vamos a darle al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.